En el año 2015, Giselle Miranda vive una experiencia de esas experiencias que hemos tenido en el canal, pero aquí hay alguna diferencia muy grande con todo lo que ella nos va a contar. Una experiencia cercana a la muerte que indudablemente tiene un alto grado de influencia en la forma como vive y en el entendimiento también de quién es Giselle Miranda. Una mujer colombiana que desde hace muchos años vive en España y que hace 7 años aproximadamente vivió esta experiencia que hoy nos permite conocer gracias a su amabilidad y gentileza. Giselle, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto tenerla con nosotros. Hola Cristian, muchísimas gracias a ti por invitarme. Es un gusto tenerla con nosotros, Giselle. Cuéntenos de esa experiencia, de ese encuentro cercano a la muerte que usted vive en el año 2015. El día en que muero es el fin de una enfermedad autoinmune que empezó 6 años atrás y fue empeorando, y ese día fue la muerte por una enfermedad. Pero curiosamente los últimos 5 o 6 meses de esos 6 años en esa enfermedad fue como una depuración a través de la alimentación. Entonces fue muchísima quietud, muchísimo silencio, mucho ayuno o una alimentación muy ligera. Entonces fue como un estado meditativo. La propia enfermedad física me llevó a ese estado meditativo, porque yo ya no me podía mover ni tenía que depender de alguien para poder comer, para poder hacer cualquier cosa. Entonces en ese estado meditativo que estuve 5 o 6 meses, tuve un proceso interior de introspección profunda. Entonces entré en un estado de paz, entré en un estado de claridad donde yo estaba despierta y viva, pero mi cuerpo ya estaba muy enfermo, estaba muy débil, y, y ya había muchos órganos que no funcionaban. Entonces ese día que muero y me veo desde la parte alta de la habitación, o sea, es como si me estuviera viendo desde el techo, veo mi cuerpo separado de mi ser. Es muy evidente para mí que estoy muerta por todos esos 6 años de la propia enfermedad. Fue muy claro para mí saber que estaba muerta, porque yo ya no podía abrir los ojos, no tenía fuerza para abrir los ojos. Y, y ese momento de muerte lo recuerdo como un momento en donde se expande el tiempo, en donde te conectas con mucha información al mismo tiempo, pero todo pasa como en un instante, y vivo un resumen de mi vida, entiendo mi vida, todo lo que vivía en ese momento. Tenía 38, 39 años. Eh, Esto pasó en abril del 2015. Entonces hay una sensación de entender el sentido de vida, de todo lo que yo había vivido de manera consciente e inconsciente. Las situaciones agradables y las desagradables. Es como si se hubieran unido y hubieran entendido, tenido un sentido. Es como si se hubiera armado un rompecabezas. Entonces, es un proceso de integración, de entendimiento, de sentido propio muy profundo, y ese viaje a nivel racional se vive como circular, como si estuvieras en un túnel oscuro, pero al mismo tiempo estás conectando con mucha información hasta que entiendes ese sentido profundo, llegas a yo personalmente llegué a esa luz, donde solo hay luz. Y entonces la comunicación ahí ya es directa, ya es simple, es clara, es personal. Y ahí es cuando yo entiendo que yo todavía no he terminado mi propósito de vida. Es como he terminado mi propósito de vida en una etapa, como en ese estilo de vida, siendo arquitecta, relacionándome de cierta manera, enfocándome en ciertas cosas, pero es como recuperar un sentido y un propósito de vida mucho más trascendental. Entonces, yo recuerdo el decir, estoy lista para regresar, estoy lista. Y sabiendo que a pesar de que el cuerpo estaba totalmente enfermo, en el momento en que volviera a mi cuerpo, el cuerpo físico iba a sanar.
Entonces, todo esto en un instante. Vamos a hablar un poquito de esto, Giselle, para que usted nos cuente. Antes de regresar al cuerpo, vámonos a esa experiencia. Usted sale de su cuerpo, empieza a observarse, como usted bien lo dice, desde el techo. ¿Qué experiencias empieza a vivir? ¿Qué empieza a sentir? ¿Qué empieza a ver? ¿Cómo es ese momento hasta antes de regresar? ¿Qué nos puede contar sobre esa experiencia vivida? Ujú. Vale, es un encuentro muy fuerte porque nosotros a nivel humano estamos mucho más habituados a entender la vida y a relacionarnos desde una mente racional, ¿no? Donde creemos que todo está separado, la muerte está separada de la vida, que el cuerpo físico es todo lo que tenemos y todo lo que somos. Y entonces vivir este momento de muerte y identificarte con ese cuerpo que está en la cama, identificarte con el ser que eres, entendiendo lo que has vivido desde una manera mucho más expansiva, directamente te lleva a posicionarte en ese ser espiritual y humano que eres. Ahí se une todo, se une la muerte y la vida, se une la esencia, la espiritualidad, la humanidad, lo físico, lo álmico. En ese momento entras rápidamente en un caos de resistencia, decir, esto no me puede estar pasando a mí, esto no puede ser el final, pero es tanto el acompañamiento de la vida, es tan intensa la experiencia que la propia vida te abraza y te lleva a esa unidad. Entonces, es solamente un momento en que nuestras creencias nos hacen creer, nos hacen experimentar la sensación de que se acaba, de que perdemos, de que estamos solos o de que algo muy malo está pasando. Pero rápidamente, después de ese impacto de creencia humana, racional, la vida te acoge, la vida te abraza, Como te pasar da del giro. miedo, claro, es como pasar del miedo humano, del me estoy muriendo, a encontrarse en un momento completamente diferente a lo que yo estaba creyendo humanamente. Ujú. Pasas de la sensación de separación y pérdida Claro, a la sensación de plenitud, totalidad y unidad. Ese se podría decir que es el resumen. claro. ¿Vio a alguien, se encontró con alguien, tuvo alguna experiencia? Cuando hemos tenido nuestros invitados que nos cuentan estas experiencias cercanas a la muerte, algunos sí, algunos no. ¿Cómo fue la suya? ¿Tuvo el encuentro con alguien? ¿Escuchó alguna voz, algún guía? ¿Algo sucedió ahí? En el caso mío, comunicación con familiares cercanos y lejanos que conocí en persona y que no conocí en persona, y seres de una energía de amor incondicional, de armonía. Pero ¿por qué yo no me di cuenta o por qué yo no lo relacioné con que me iba a morir? Porque no, esto no pasaba solamente en estos 6 meses. Durante toda la vida yo he tenido ese tipo de comunicación y para mí era natural, para mí era normal. Precisamente la experiencia de muerte fue lo que me ayudó a entender que aunque es natural en todos los seres humanos estar conectados con otras dimensiones en donde no hay materia, con otras dimensiones que tienen diferentes estados de vibración y de conciencia, a mayor armonía, a menor armonía, no todos los seres humanos nos damos cuenta, no todos los seres humanos le dan importancia. La mayoría de seres humanos relacionan estos encuentros, estas visitas y este tipo de comunicación con imaginación, con Claro, ilusión, con sueños, con mentiras, o incluso como si no escucharan nada, porque hay creencias de temor que dicen no, no escuches porque alguien te puede hacer daño o aquello que no conoces puede ser peligroso. Entonces, en mi caso no pasó eso. Durante toda la vida yo he tenido ese tipo de encuentros, de comunicación, personas que en algún momento, personas de la familia que se iban a morir, visitarme y dar un mensaje o despedirse, todo esto para mí era habitual y normal. Yo no lo comentaba de una manera como si fuera raro. De hecho, posiblemente ni lo comentaba de una manera tan directa como para que se entendiera, ¿no?
Pero lo que sí fue peculiar en esos 6 años, que fueron muchas más visitas de seres de luz y de seres de energía que tenían mucha más sabiduría que la sabiduría habitual en la humanidad. Entonces, esa fue la peculiaridad, que más que visitas por seres humanos que habían muerto o que iban a morir o que eran ancestros, fueron muchas más visitas de seres y planos de un nivel de conciencia más expandido que el nuestro hoy en día. Y entiendo que nada fue casual ahora. Ahora puedo ponerle palabras y toda esa enfermedad, como todas las enfermedades, porque después de la experiencia cercana a la muerte, mi vida cambió totalmente. Efectivamente, mi cuerpo empezó a sanar. En mi cuerpo, sin nada específicamente, yo empecé a recuperar la fuerza, el equilibrio, el movimiento y empecé a comer. Yo no podía comer, mi cuerpo no asimilaba, no toleraba un alimento sólido. Yo empecé a comer ese mismo día, mi marido me preparó una calabaza con sal, eso no lo podía hacer. Y en cuestión de muy poco tiempo empezaron a aparecer personas en nuestras vidas, en la vida de mi marido y mía, que nos ayudaron, personas humanas, que nos ayudaron a entender el proceso que yo estaba viviendo y acompañarme en este proceso de perderle el miedo a la comida, ¿no? Porque yo tenía tantas alergias y tantas intolerancias que según lo íbamos testando kinesiológicamente, me iba preparando y entonces iba comiendo 2, 3 cosas más y comprobando que no me hacía daño y que al contrario cada vez estaba más fuerte. Desde hace 7 años no tengo ninguna enfermedad, no tengo nada de lo que fue esa enfermedad y tampoco me he enfermado. Si en algún momento algo empieza a molestar o a doler, lo tomo como una oportunidad para entender cuál es ese proceso o esa oportunidad o punto ciego que aún no he visto o aún no he entendido. Claro, Y en claro. cuanto Es lo que el entiendo, cuerpo le se quiere decir. armoniza. Claro. Giselle, le hago una pregunta. Usted dice Ujú. que nos comenta que de tiempo atrás usted había tenido esa comunicación con seres de luz o con seres trascendidos que venían o que iban a trascender de encuentros de este nivel. ¿En Ujú. qué momento de su vida usted recuerda que haya empezado ese tipo de comunicación? ¿Qué empieza a suceder en su vida cuando se da cuenta que aquí hay algo que no es normal para todos? Yo recuerdo momentos de mi gestación, recuerdo momentos de mi nacimiento, recuerdo siendo bebé, tengo comunicación, yo nací con, bueno, no nací, pero en la gestación yo venía con un hermano gemelo, un hermano mellizo, y ese mellizo, por ejemplo, se disuelve en la tripa de mi madre. Es decir, que yo nazco aparentemente sola, pero en algunos meses de la gestación yo venía con un hermano. Pues la comunicación con este hermano ha estado siempre muy presente y muy viva. Pero eso, aunque para mí era natural, yo no lo hablaba como algo extraordinario o raro. No, era tan natural que ni siquiera se notaba que yo estaba hablando de algo. Posiblemente era tan básico que en algún momento que le habría dicho a mi madre que venía con un hermano, pues mi madre me respondió, sí, yo quería tener mellizos o gemelos, pero no pasaba de ahí. Sencillamente ha sido muy natural esta comunicación con otros planos en mi caso. No se le ha dado mayor importancia ni se ha entendido que yo hablaba con otros planos o que veía seres que ya habían trascendido o que estaban en ese proceso pendiente de trascender. Esta experiencia, la experiencia de que usted haya venido con un hermano, usted dice que tiene comunicación con él, porque es un Ujú, hermano que nunca nació, el término que usted utiliza es se disolvió, ¿sí? Nunca ujú. nació, pero su alma sí permanece y está ahí. Sí, de hecho, cuando yo morí en el 2015, una persona que nos ayuda mucho a entender este proceso y a confirmar y a poner palabras a muchas cosas fue un kinesiólogo, que hoy en día es amigo nuestro. Y fue tan rápida y tan clara el entender este lenguaje para mi marido y para mí, que lo primero que quisimos hacer fue estudiar kinesiología integrativa. Hicimos esa formación de 2 años y durante el proceso de formación
pues hicimos más cosas. Pero en ese proceso, una de las materias que veíamos, entre muchas otras cosas, fue el árbol genealógico. Y cuando estudias el árbol, cómo leer tu árbol, también te enseñan ciertos términos, y uno de estos términos hablaban del gemelo o el hermano que había muerto antes de ti, ¿no? Y lo veían y lo interpretaban como una mochila o como un peso o como una sombra que puede pasar. Claro que Sí, sí, hay procesos que sí son así, pero cuando yo leía eso no era mi caso. En mi caso, ese hermano no es una sombra o una vida pendiente de ser trascendida, sino que al contrario, en mi caso es como veníamos dos y se une en uno. Para mí es la explicación de que yo haya podido recordar que su energía y la mía estén en una comunicación activa y viva. Es esa fuerza para poder estar juntos, él en un plano y yo en otro. Entonces esa comunicación ha estado muy viva. Incluso es parte de mi familia espiritual, es parte de mi guía espiritual. Así lo he vivido toda la vida. Y ha sido una comunicación en donde me he sentido totalmente apoyada, guiada, para entender no solamente lo que estaba viviendo en la parte humana, física, sino para entender mucho más allá de los límites de la razón y la lógica. Y lo viví tan normal, gracias a esta presencia con este hermano, que yo nunca le dije mi hermano, como puedo decir mi hermano a un hermano biológico. Con mis hermanos me llevo muy bien y la relación es preciosa, es muy cercana, pero este gemelo yo lo vivía más como una llama, como cuando somos un ser único, unido, en una unidad única y empezamos a ser dos, o sea, dos almas que son un mismo ser. Yo lo vivía así y lo vivo así todavía. Es esa llama interior que, que cuando, como un imán, que tiene una cara positiva y negativa y que se unen y son uno, pues así vivo yo esta relación con esta energía. claro. Eh, y entonces eso es lo que me ha llevado a vivir con tanta naturalidad la conexión con otros planos y con otros estados de conciencia. Dice el que ha venido entendiendo, porque aquí hay algo, muchas cosas que son experiencias muy lindas. El hecho de que un hermano no nacido, porque no es que muera, es que no nace, ¿sí? No nace, pero su alma, usted dice que habita con usted, que la acompaña, que lo siente como una llama, como usted lo expresa. Es parte de esas experiencias que uno diría, porque he tenido otro caso de una chica uruguaya donde su hermano nació, pero falleció. Ella nunca se enteró. Y siempre sentía a alguien al lado hasta que se dio cuenta que era su hermano gemelo. ¿Sí? Pero se Ujú. enteró mucho tiempo después y eso hizo unos cambios para poder vivir porque sentía una doble vida. En el caso suyo es diferente. Regresa de esa experiencia cercana a la muerte y Giselle se empieza a sanar. ¿Qué le han dicho sus guías? ¿Qué le han dicho en esa conexión que ha tenido en el mundo espiritual? ¿Por qué aconteció todo esto? ¿Qué ha logrado comprender? ¿Por qué vive esta experiencia para luego experimentar la sanación? El propósito de que yo naciera recordando y además acompañada en esa conexión espiritual muy viva, muy constante, muy clara, era poder trascender tantos contextos de agresión, de violencia, de resistencia, de miedo, en madurez, en transmutación, en trascendencia interior. Y luego el poder trascender toda esa vida que realmente la llevé en mi interior. No fue algo que yo hablara con más seres humanos. Prácticamente yo vine a hablar de todas esas experiencias traumáticas y difíciles unos meses antes. No, yo hablé a mi familia el 31 de diciembre del 2015. O sea, unos meses después de la muerte, fue que pude contarle a mi familia hechos traumáticos durante mis primeros 14 años. ¿Qué pasó Entonces, ahí, Giselle, en esos 14 años?
que se cerró el ciclo de Giselle, la Giselle que había vivido esos 38 años. Bueno, en 31 de diciembre yo ya tenía 39, si no estoy Ah, mal. Bueno, por ahí es ese ciclo de vida que se cierra. Por eso lo expreso, por eso lo digo a mi familia y en ningún momento lo digo con miedo, con queja. Claro que hay miedo porque estaba viviendo cosas muy difíciles de explicar, pero no es un miedo paralizante, no es un miedo que te haga pequeño. Al contrario, es un miedo que te ayuda y te motiva a decir, le pongo la cara, igual que ahora, ¿no? Tengo cierto miedo en el sentido de, estamos tocando temas muy difíciles de entender y de explicar, que pueden generar mucha controversia, pero es un miedo que me llena, me motiva y digo, es que estoy hablando desde mi verdad interior, claro, desde mi completamente. transparencia, estoy hablando desde mí, no estoy obligando a nadie, ni estoy convenciendo a nadie. Sí, su propósito no es de que le crean, su propósito es o su responsabilidad es contar la experiencia que vivió. Uh-huh. Y además, expandir este mensaje es uno de los propósitos de haber nacido recordando, de haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Durante miles de generaciones hemos vivido convencidos de que es bueno hablar las cosas bonitas y es malo callar, hablar las cosas difíciles. Entonces, los seres humanos hemos estado reteniendo mucho dolor. Hemos tenido miedo a hablar cosas que no se entienden, miedo a hablar cosas que nos duelen. Y el mensaje para todos en este proceso es hablar con dignidad, tanto de lo difícil como de lo agradable, es autosanador. Claro. Hablar de lo que entendemos como de lo que no entendemos para respetarnos y para entender desde diferentes puntos de vista es autoequilibrador. Sobre todo aquellas cosas, Giselle, que nos han causado dolor y que la llevamos nosotros guardada. Porque cuando hay tanto dolor guardado, el cuerpo empieza a expresarlo y a manifestarlo de alguna manera. El cuerpo empieza a somatizar toda una emoción, todo un sentimiento, todo un dolor que llevamos dentro. Por eso lo que usted dice tiene tanto sentido y tanta importancia. Expresar aquellas cosas que me han causado dolor. Estando con su familia en ese diciembre del 2015, ¿qué le comparte usted a su familia si podemos conocerlo de esas Sí. experiencias de vida que usted experimentó? Pues les comenté que yo había sido violada desde los 7 hasta los 14 años por una persona de muchísima confianza para mis padres y ellos no lo habían sabido ni yo les había dicho nada porque cuando quise decirlo la sensación era que iba a ser mucho peor, ¿no? O sea, que mis padres iban a morir, que mis padres iban a separar, que nos iban a separar de mis padres, cantidad de cosas que de pequeña pues guardé esa verdad de todo ese sufrimiento y ese miedo y lo pude sostener yo sola, pero sola humanamente, pero no estaba sola, yo estaba acompañada por todo este equipo espiritual, por toda esta familia espiritual, o si no humanamente no puedes llevar esto. Usted se sentía Y acompañada y asistida por el mundo espiritual acompañándola. realmente el equipo espiritual y la familia espiritual la tenemos todos los seres Sí, humanos, y ningún ser humano que no la tengamos. Pero en mi caso pasaba otra cosa y es que esa comunicación era muy clara, tan clara y tan natural que ni siquiera yo me cuestionaba en dudarlo. Para mí era, y además que cada paso, cada situación me lo confirmaba que yo estaba siendo muy acompañada a nivel espiritual. Yo le tenía más miedo, o sea, yo le tenía miedo a los seres humanos y no le tenía miedo al mundo de la energía, las personas trascendidas, las personas muertas, las personas, los seres vivos, los seres de más o menor conciencia, porque en ese mundo yo me sentía hablando en un idioma totalmente claro. No tenía ningún problema en ver seres que, por ejemplo, en la casa donde estaba, donde vivíamos, pues las personas que habían muerto antes, independientemente de que el ser o el alma haya quedado en un proceso pendiente o no, a mí nunca me ha generado miedo de invasión en ese sentido. Nunca, siempre lo he vivido con mucho respeto, con mucha claridad y con mucha confianza, porque la comunicación ha sido la misma, hablar telepáticamente,
pero en el mundo humano es donde yo he tenido que aprender a, a leer las reacciones, las respuestas, las palabras para mí, decía una cosa y se entendía otra. En Ah, el mundo espiritual es mucho más fácil la comunicación para mí, porque no se malinterpreta. En cambio, aquí en nuestro lenguaje racional es muy dado a la interpretación diferente. Yo te puedo decir una cosa y tú entiendes lo que tienes que entender. claro, Y tú me haces una pregunta y yo la interpreto como puedo. claro. El mensaje que le di a mi familia fue decir todo esto y sostener toda la bomba emocional de mis padres, de mis hermanos. Sabía que estábamos preparados y así ha sido. Tardamos unos años, no sé si 4 o 5, ¿no? Hasta el último año es que se empieza a respirar un poco más de tranquilidad y de saber que aquí no hay una batalla, no hay una venganza, no hay un tema a tener que matar a alguien, no se trata de eso, se trata de saber entender la trascendencia de esto. Mis padres, mis hermanos han podido entender por qué los seres humanos vivimos situaciones así. O sea, de hecho, a partir del 2015 yo he desarrollado una herramienta para acompañar a los seres humanos a entender Sí. el mensaje sagrado en cualquier tipo de dolor, de limitación, de enfermedad, de accidente. Ahí hay un proceso de trascendencia y evolución divino. ¿Cómo usted entiende y cómo hizo para que su familia comprendiera que esa experiencia que usted vivió tenía un grado de propósito? ¿Qué propósito tiene que una niña o una personita de corta edad viva este tipo de abusos? ¿Cómo se puede interpretar? Le hago la pregunta por una razón. Muchas personas, miles de personas que nos están viendo han pasado por la misma situación. Cuando la persona vive esta experiencia no quiere contarlo, porque si lo cuenta viene un problema familiar, porque siempre, por lo regular, siempre que ocurre esto, es una persona supremamente cercana a la familia. Y expresarlo es en medio de la inocencia del ser que lo está viviendo, dice yo mejor no digo nada. Pero ¿cómo se puede interpretar eso? ¿Qué Ujú, razón espiritual uno pudiera llegar a entender para asimilar una situación como esta? ujú. Es muy, hay muchos temas que se abren aquí y cada persona lo vivimos desde un proceso diferente, más largo, más corto, pero para poder dar una respuesta práctica, que no pretendo generalizar, porque Ajá, cada uno tenemos un propósito único y un sí, proceso único, pero para poder avanzar en esta practicidad del día a día y que todos los seres humanos la podamos hacer nuestra, diría que todos los seres humanos hemos encarnado en esta tierra, en este planeta, porque este planeta nace de un proceso en donde se vive la unidad que somos, se vive fragmentada, se vive polarizada. ujú, Entonces, los seres humanos hemos nacido aquí para experimentar la polaridad y en ese proceso volver a la unidad. Entonces, si yo, como todo ser humano, nazco con dones y talentos, todo ser humano tiene dones, todo ser humano tiene talentos innatos. Esos talentos innatos son nuestras capacidades ya desarrolladas, ya integradas o ya expandidas. La ventaja de un atributo innato o de un don es que ya lo tienes integrado en ti. La desventaja es que es tan natural para ti que necesitas vivir muchas experiencias en donde te chocas con un cristal hasta que te preguntes qué está pasando con esto. Y entonces esos dones no los puedes valorar, no los puedes usar a tu servicio y al servicio de los demás hasta que no los valores. Y para poderlos valorar, primero tienes que reconocerlos. Entonces, todos esos dones que cada ser humano viene a sembrar aquí en la Tierra, solamente lo podemos hacer desde la unificación de la polaridad. Entonces, si un ser humano, imaginémonos que, que se puede decir que mi mayor propósito de vida, que nunca se puede decir así de literal, porque nada es literal,
Pero imaginémonos una suposición que uno de mis propósitos es la transmutación, la trascendencia, la transformación, convertir algo en algo nuevo. Imaginémonos que ese es mi propósito de vida. Bueno, pues para yo poder entender eso, tengo que vivir en contextos en donde todo está separado, para yo poder coger eso, unirlo y convertirlo en algo nuevo. Entonces, si nosotros, los seres humanos, vivimos el cambio constante como una oportunidad, como una coherencia, una oportunidad de integridad personal, no sufriríamos tanto. Pero claro, esto lo llevamos acumulando, 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 y mientras más generaciones acumulemos esto, pues parece más difícil, más inexistente, más ajeno y más dolorosa la vida aquí. Entonces lo que ha pasado es que durante tantas generaciones de guerra, pobreza, hambre, violencia, ya hemos aprendido a que eso no es lo que queremos. Y ahora los seres humanos ya estamos diciendo, bueno, ¿y si empezamos a comportarnos un poquito más respetuosamente? ¿Y si nos humanizamos un poquito con todos? ¿Y si empezamos a empatizar con diferencias que antes eran rivales? ¿No? Entonces, la propia separación nos ha llevado a decir, por ahí no es, la guerra no nos está llevando. Entonces, ahora los seres humanos tenemos un poco más de conciencia. Y justamente estos 2 años de pandemia, que se le puede decir de parada, es como un reseteo en donde los seres humanos hemos ido hacia adentro, nos hemos hermandado un poquito más, o sea, hemos entrado en una transición de ser un poco más familia, y a nivel mundial es como si tuviéramos un poco más de conexión con ese plano espiritual que somos, porque el hecho es que ya tenemos internet. En la Tierra ya tenemos internet, entonces eso quiere decir que energéticamente tenemos un poquito más de conexión y vamos a ir en esa línea de recordar que mientras más unidad interior entre nuestros cuerpos, porque creemos que solo tenemos un cuerpo, pero tenemos muchos cuerpos, entonces mientras más unidos, alineados estén nuestros cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, pues más capacidad de sostener lo que sentimos, de entender lo que pensamos y de ser coherentes con lo que decidimos, expresamos y hacemos. Entonces, desde esa alineación interior, desde esa unidad interior, los seres humanos no viviríamos el conflicto y el caos como un infierno. Todavía no hemos entendido que lo que vemos afuera es la polaridad nuestra, es lo opuesto a nuestro propósito, o es lo complementario a nuestro propósito, o es lo similar a nuestro propósito, o es el desequilibrio de nuestro propósito. Por ejemplo, imaginémonos que yo, supongamos que uno de mis atributos es leer el campo, es decir, leer las emociones, leer los pensamientos, leer tus intenciones. Es como si yo tuviera la capacidad de escanear tu campo electromagnético. Entonces yo podría saber todo de ti. Si yo nazco con este atributo y lo uso de cualquier manera, en cualquier momento y para lo que yo quiera, sería un arma, sería una persona destructiva, invasiva, abusiva. Entonces, ¿qué pasa? Vivo lo opuesto. Si yo no recuerdo o no sé usar o no vivo en conciencia este atributo, yo vivo lo opuesto, que vivo el abuso, la tiranía, la invasión, la imposición, la crueldad. Entiendo. ¿Por qué? Porque en primera persona estoy sufriendo lo que no voy a permitir hacer a nadie. Con un atributo de tanta capacidad de unidad, de tanta capacidad de transformación, si yo no vivo en primera persona lo que he vivido, yo entraría en información que a mí me haría daño y a los demás tampoco les haría bien. Entonces, todos esos atributos que tenemos
son proporcionales a las experiencias que estamos viviendo cada uno de nosotros. Y si nosotros no los entendemos o no los sostenemos desde eso, desde esa sensación sagrada, acumulamos más, acumulamos más. Y esto no se trata de un ser humano, se trata de generaciones y generaciones y generaciones. O sea que muchas generaciones de seres humanos que han retenido sus atributos por miedo a el otro, porque no hemos olvidado, nos hemos olvidado o todavía no recordamos que el otro es mi espejo. Es como si viviéramos en un mundo de espejos. Y si nosotros seguimos hablando que los malos son los espejos, todavía no nos hemos dado cuenta dónde estamos, quiénes somos y que estamos Claro. enfrente de un espejo. Pues mi querida Giselle, muchísimas gracias por habernos compartido su experiencia. Vamos a hacer, y le hago desde ya una invitación para que más adelante podamos compartir eso que usted está escribiendo, eso que usted quiere que el mundo conozca, de esas interpretaciones de aquellos sucesos que los seres humanos pueden vivir. Pero de antemano, mil gracias, Giselle, gracias por habernos compartido. Aquí quedan muchas enseñanzas muy bonitas y muchas experiencias nuevas también para el aprendizaje de todos nosotros. Muchas gracias. Cristian, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Encantado de haberla tenido con nosotros. A todos ustedes un abrazo muy especial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Compartan esto con todos sus familiares y amigos. Es importante que cada vez que nosotros hacemos esto, pues vamos impactando la vida de muchas personas que también están en la búsqueda del entendimiento espiritual. A cada uno de ustedes, mi cariño, Dios les bendiga y como siempre les digo y les diré, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos.